¿Cómo les va? Sean cordialmente bienvenidos a este conversatorio donde vamos a estar conversando sobre cómo nosotros podemos gestionar el lado humano del cambio. Bienvenidos a nuestro episodio número 19 de Café con Talentum, donde estaremos hablando de cómo gestionar el lado humano del cambio. ¿Ok? En esta oportunidad tengo tres personas que me acompañan de otro nivel. ¿Ok? Bienvenida Andrea, bienvenida Jenny, bienvenido Juan José. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos por estar presentes. Este es un tema muy interesante. Nos estamos enfrentando a cambios cada vez más complejos, cambios, la incertidumbre, no solo como país, sino también como organizaciones, como sectores industriales. Entonces, el tema de cómo lograr que la gente atraviese esos cambios sin sufrir en el proceso, sin sufrir demasiado en el proceso, creo que es un tema muy interesante y que nos ayuda a todos, porque es un reto para todos dentro de las organizaciones. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Súper feliz de estar con ustedes. Es un tema, creo, muy relevante, sobre todo hoy en día, ¿no? Con un entorno tan dinámico. Así que feliz de conversar y de intercambiar ideas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Andrea, gracias a ti. Adelante Jenny, porfa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos los que nos premian con su participación y asistencia. Vamos a tener unos minutos que seguro va a ser de gran enriquecimiento para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Jenny. Antes de empezar, me encantaría que cada una de ustedes pueda contarnos un poquito a qué se dedican, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente las define? ¿Ok? Así que me encantaría empezar contigo, Andrea. ¿Listo? Súper. Bueno, mi nombre es Andrea Chevasco, yo trabajo en Cervecería Boliviana Nacional ya hace 13 años. Trabajo en el área de People, en el área de Design, People Design, que son todos los procesos lindos que nos gustan a los recurseros, a la gente de talento humano. A eso me dedico y soy una fan de recursos humanos, de trabajar con gente, así que en algún momento con Juanjo, con Pablo, hemos tenido el chance de hablar justamente de la gestión del cambio y me imagino que por eso estoy aquí hoy, feliz de, no sé si compartir cosas que sé, pero sí de contar algunas cosas y de escuchar cosas y siempre aprender, así que esa soy yo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti, Andrea. Jenny, ayúdanos tú ahora, porfa, ¿listo? Claro que sí. Bueno, decirles que soy esposa, hija, tía, amiga, promotora de la mejora continua. Tengo como unos 20 años trabajando en la parte de calidad y mejora continua. He estado en varias empresas nacionales e internacionales. Y en esta linda trayectoria he desarrollado muchos proyectos donde he tenido que echar mano de las estrategias y de aprendizajes en la gestión del cambio desde el lado humano, ¿no? Entonces, seguro en los siguientes minutos vamos a compartir de estas experiencias y de pronto aprender un poco de la experiencia que tiene Andrea, de la experiencia que tengo yo y seguramente de la guía que tenemos con ustedes, para llevarnos herramientas que nos ayuden a gestionar esta etapa tan bonita que tenemos en los proyectos y de pronto evitemos cometer errores. Buenísimo, gracias Jenny. Juan José, son todos tuyos. Ok, lo más importante en este tema es justamente el factor humano. Una de las cosas que conversábamos con Pablo es que cualquier cambio que generes en una organización, desde un proyecto, una implementación de algún sistema informático, al final se mide de acuerdo a cuánto es la gente la que usa, practica, utiliza ese cambio que estás generando. Entonces, la gran medida de cualquier cambio son las personas. Y todo cambio pasa siempre por las personas,
con todas sus características, con todas sus complejidades. Cada persona es un mundo, entonces saber lograr que el cambio genere un cambio de comportamiento en el día a día de trabajo es siempre un arte, que es lo que busca lograr la gestión del cambio. Entonces me gustaría empezar con, no sé si Jenny tal vez nos puedes comentar, ¿cuáles son los errores más comunes? ¿Cuáles son aquellos errores con los que se enfrenta la gente que quiere implementar un cambio y que suelen ser los errores que se cometen al tratar de gestionar un cambio? Sí, mira, creo que hay muchos errores que tenemos al tratar de gestionar un cambio. Y el primero es subestimar el impacto del cambio como tal, ¿no? Porque en el cambio tenemos, por ejemplo, cambio de procesos, cambio de tecnología. Y también subestimar el hecho que vamos a impactar en las personas y el rol que tienen estas personas en el cambio. El segundo error es no anticiparnos a este cambio, sino ejecutar. Muchas veces estamos muy apresurados en el querer alcanzar los resultados. Tenemos la meta, queremos llegar al punto B de manera rápida y no nos sentamos unos minutos antes, un tiempo antes, para anticipar todo lo que va a pasar. Muchas veces sí anticipamos lo que va a pasar en procesos, en la tecnología, que necesitamos comprar un nuevo software, una nueva máquina, pero no nos ponemos a pensar en el factor más importante, que son las personas, ¿no? ¿Cómo están las emociones de estas personas? ¿Cómo está la cultura del entorno organizacional? ¿Estamos listos para recibir ese cambio? ¿Estamos listos para hacer las cosas de manera diferente? Y esto puede, y tomarnos estos minutos antes puede significar el éxito o el fracaso del cambio, porque de pronto ya tenemos las máquinas listas para que funcionen, no tenemos la inversión en la tecnología, pero si no le hemos dedicado este tiempo a las personas de manera anticipada, esto puede generar un error y puede ser bastante costoso para las organizaciones. Excelente, Jenny, muchas gracias. Andrea, ¿nos puedes ayudar con la misma pregunta? Sí, claro. Creo que la palabra, y coincido totalmente con Jenny, es subestimar. O sea, lo peor que puede pasar es subestimar el impacto que puede tener la gente, ¿no? La gente es una variable impredecible. Entonces, no sé, gestionar el cambio a través de las personas quiere decir un poco tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el principal error, yo creo, es subestimar el impacto que van a tener. Siempre que encaramos proyectos, y nos ha pasado a todos en la vida, nos enfocamos en la plataforma, en la tecnología, en los recursos, en los procesos, en rediseñar los procesos, ¿no? Estamos súper enfocados en toda esa parte dura y pura del proyecto, y no estamos considerando que las personas somos pues un conjunto de expectativas, de emociones, de miedos, de dolores. Y yo creo que el principal error es subestimar lo que pueden impactar las personas, porque en el mejor de los casos, si alguien no está de acuerdo con el asunto, no va a hacer nada y va a ser neutro, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos pues hay alguien que te patea en contra. Entonces creo que ese es un tema. Y el segundo error, yo diría, es no tomarse el tiempo necesario para planificar. Uno siente que cuando está planificando tienes que salir ya de una vez, entonces planifiquemos 2 días porque ya tenemos que poner las cosas en marcha. Y el proceso de planificación es clave, y ahí obviamente incluir el tema de la gente, ¿no? El factor humano hay que meterlo en la parte de la planificación y entender muchas cosas antes de iniciar con un proyecto. Y de pronto ahí, Andrea, cuando tomamos en cuenta la parte de la planificación, seguro que coincidimos en que es importante siempre tener claro la misión, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito del cambio, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo ese cambio? Porque si en la planificación y en todo lo que hacemos siempre está presente el propósito, siempre vamos a tener subidas, bajadas, retos, cosas que de pronto no se cumplan, el entorno que cambia, pero si tenemos siempre claro dónde está el propósito, por qué lo estamos haciendo, seguro que va a ser fácil reencauzar el proyecto, seguro va a ser fácil incorporar a las personas
porque tenemos ese propósito, ese norte claro de hacia dónde y por qué lo estamos haciendo. De hecho, una de las primeras tareas del Human Change Management Book, de esta guía general de UCMI, es eso, definir con claridad el propósito, y un propósito que además se pueda difundir, transmitir, que pueda inspirar a la gente, que genere esta sensación de estar haciendo algo importante dentro de la organización, estar ya sea apoyando el proyecto o dentro del proyecto, pero enfocados en realmente generar un cambio importante, algo que vaya a importarle a la gente, algo que vaya a impactar de manera importante. Creo que eso es una de las primeras tareas, tener claridad sobre este propósito y generar un propósito que sea importante para las personas. Sí, y ahí yo coincido plenamente en lo que ustedes decían, en que a veces el error está en que buscamos cambiar esquemas, pero no la mentalidad de la organización. Y el gran problema es que cuando cambias esquemas y no la mentalidad, esos esquemas no son sostenibles en el tiempo. A ver, les pongo un ejemplo de algo que me tocó vivir acompañando a una organización. Claro, ellos agarran y dicen, ya, home office, desde mañana, ¿no es cierto? Cambiamos un esquema, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Okay? Ese esquema cuando se implementa involucra cambiar una forma de liderar, ¿no es cierto? Donde el trabajo sea por objetivos, donde haya más autonomía, más flexibilidad. Y claro, vos tenías el 90% de los líderes de la organización liderando como en un esquema presencial, ¿no? Encima de la gente, preguntando qué hacían y qué no hacían, ¿no es cierto? Si estaban, si no estaban, y literalmente era como que marcaban con un celular la entrada y la salida, cuando claro, tenía a un niño al mediodía queriendo almorzar con su papá y no podía, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? Esa empresa ya no tiene más home office, porque no le funcionó, porque al final eso pasa, ¿no es cierto? Si el cambio de mentalidad no acompaña el cambio de esquema, el problema es que el cambio va a volver a su origen y literalmente vamos a dejar las cosas como estaban. Entonces, UCMI, justamente el Human Change Management, nos da esos pasos, ¿no es cierto?, para poder asegurarnos no caer en estos errores. Así que, ahora si me permiten, me gustaría hacerles una nueva pregunta, ¿ok? Y es, en este caso, empezamos con Andrea. Contame, Andrea, ¿qué es entonces para ti lo que significa gestionar el lado humano del cambio? Creo que la parte más compleja de un proyecto, en realidad. Como les decía hace un rato, somos los seres humanos, somos cúmulos de miedos, de expectativas, sentimientos, ¿no? Somos definitivamente esta variable y no sabemos cuál va a ser el output. Y gestionar el lado humano del cambio es justamente tratar de predecir este output, justamente, ¿no? Y a partir de, primero, identificar si tienes un equipo que está maduro para enfrentar un proceso de cambio. Identificar qué rol va a tomar cada persona dentro del cambio, ¿no? Esto que comentaba Jenny de transmitir el propósito, la gente va a cuadrar con ese propósito, se va a sentir identificada, eso lo tienes que evaluar dentro de la gestión, la gente se va a adherir entusiastamente o no. Entonces, realmente esta gestión de la parte humana es tratar de anticipar el output, entender el rol, ver los resultados que vas a tener y reducir este miedo que tiene la gente. Los seres humanos queremos mantener el statu quo, de ahí tenemos que partir. Los seres humanos nos sentimos cómodos con el statu quo, con la situación que estamos. Entonces, si la gente no entiende para qué estamos encarando un proceso de cambio, si la gente no entiende qué es lo que tiene que hacer en este proceso de cambio, si no entiende que hay un beneficio, eh, una mejora, la verdad es que somos adversos al cambio y ojo, no por mala onda, la gente no es que sea mala onda adversa al cambio, ¿no? Hay siempre temor por detrás,
Entonces, gestionar el lado humano es gestionar este temor que tienen las personas cuando están encarando un proceso de cambio, y esta planificación que hablábamos hace rato es prever todas estas situaciones. Excelente, muchísimas gracias, Andrea. Ahora te pido tu ayuda, Jenny, ¿listo? Mira, tomar en cuenta a las personas en el cambio, yo lo defino en dos cosas. Primero, enamorar a las personas con el cambio, ¿no? Y segundo, involucrarlas para que se suban en el tren y realmente seamos más personas que estemos ahí, siendo la energía que mueva aquello. Y enamorar a las personas con el cambio es, sí, además del propósito, saber reconocer y poder entender y leer a las personas todo lo que están sintiendo en ese momento. En el ejemplo que tú ponías, de pronto irnos todos al home office en una situación que antes estábamos siempre en una actividad presencial, o de pronto a la inversa, que a todos yo creo que nos gustó hacer home office en la casa por la comodidad y muchos beneficios, y que de pronto recibas la noticia, bueno, a partir de mañana tenemos que volver todos a la oficina de manera presencial. Entonces, enamorar a las personas es sí, tener el propósito, pero ser capaces de entender, de leer desde lo verbal y lo no verbal, desde lo que piensa, siente, manifiesta, las muecas que de pronto hacen, y poder entender qué hay detrás de cada persona para poder involucrarla, sumarla al cambio. Y ser capaces de entender cuáles son esas resistencias que de pronto existen, y tenemos que tener esa habilidad de poder reducir esas resistencias para hacer viable el cambio y que éste pueda funcionar, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy hábiles en ser capaces de leer todos esos impedimentos que hay, y para ello tenemos que apoyarnos en las metodologías. Yo les cuento un poco la experiencia. Antes de conocer un poco de las metodologías, yo hacía gestión del cambio de manera empírica, con lo que yo creía que me podía funcionar. Sí lo puedes hacer, pero lo haces en un tiempo mucho más largo. Entonces, cuando ya uno empieza a leer y a buscar información, y que hay gente que ya le ha puesto pienso y cerebro a este tema, nos podemos apoyar en metodologías para facilitar este camino. Entonces, involucrar, tomar en cuenta la gestión del cambio, tomar en cuenta el lado humano, es robarse el corazón de las personas para que nos puedan seguir y podamos llegar a los resultados. Y también es importante que sí tomemos en cuenta, por ejemplo, los indicadores. Sí, seguramente que van a ver los hard, los que mencionó Andrea, todo, cómo va el proyecto desde la parte financiera, cómo va el proyecto desde la parte tecnológica, pero también tenemos que preguntarnos cómo va el proyecto desde la parte de las personas, ¿no? Desde si nos están siguiendo, se están involucrando, realmente compraron la idea, o solo porque alguien vino y dijo, este es el nuevo proyecto que tenemos que hacer, lo están siguiendo, porque en ese caso, cuando hacemos proyectos, tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces creo que eso es lo más difícil de conseguir. De hecho, hay dos tipos de tareas que tenemos que enfrentar en casi cualquier proyecto. Lo que decías, lo que dice la metodología es esas tareas que son permanentes, cotidianas, es decir, comunicar a la gente cada cierto tiempo, salir con alguna actividad, mantener el proyecto en la cabeza de las personas. Y también estas tareas que son más de arte, de estar ahí, de estar mirando lo que pasa. La gestión del cambio no es algo que puedas hacer desde tu escritorio. La gestión del cambio es algo que tienes que hacer ahí en la cancha, sintiendo a las personas, haciendo preguntas, y en base a eso que está, a lo dinámico que está ocurriendo, ser capaz de responder con acciones específicas. Y obviamente todo esto tiene que ser medido para también ser capaz de presentar tus resultados como gestor del cambio a los comités, a tu jefe, al gerente de la organización, ser capaz de decirle, estos son mis indicadores, esto es lo que estoy midiendo, que también eso te da la metodología, esta herramienta para comunicar tus resultados, que también cuando lo hacía empíricamente se sentía que estaba haciendo algo, pero no era capaz de mostrarlo, y es importante también mostrar los resultados como gestor del cambio.
A ver, si me permiten ahí agregar un poco mi visión. Cuando hablamos de realmente qué es lo que pasa cuando gestionamos un cambio, todo cambio nos lleva a un estado actual, a un estado deseado, ¿ok? Tanto a nivel organización, a nivel personas, ¿ok? Y ese transitar nos lleva sí o sí por 3 etapas. Una, el descongelamiento, la otra el movimiento y la otra el recongelamiento, ¿ok? A ver, si hablamos del descongelamiento, es lo que nosotros hacemos para prepararnos, ¿ok?, a la hora de cambiar, ¿listo? Imagínense que la implementación de un SAP, ¿no es cierto? Este famoso sistema que le ha sacado más canas verdes a unos y a otros, ¿no es cierto? Esto es el proceso de preparar la herramienta, de mapear tus procesos, dónde va a impactar, entender las personas, cómo le va a impactar en su día a día, ¿no? Preparar el equipo de trabajo que va a hacer realidad esto. Toda esta preparación te puede durar un año, ¿no es cierto? Que a nivel técnico implica preparar el proceso, preparar el sistema que vas a llevar a la práctica. Pero a nivel humano, ¿qué implica? Que la gente compre el sistema, que lo adopte como algo que realmente le va a cambiar su realidad. Entonces, así como que jugamos del lado técnico y del lado humano. Cuando ya hablamos del movimiento, es la implementación del sistema en sí, ¿no? Es cuando salimos al aire. Y obviamente cuando salimos al aire, ¿qué es lo que pasa? Todo falla, todo se complica, ¿no es cierto? Y obviamente a nivel técnico implica esa gestión de errores, ese hacer que se sostenga eso que se ha implementado, lo que realmente va a hacer que el cambio funcione. Pero a nivel humano, ¿qué es lo que ahí toca gestionar? Resistencias, ¿no es cierto? Trabajar de cerca con los líderes para poder hacer que todo esto que está pasando, ¿no es cierto?, de alguna manera se gestione apropiadamente. ¿Para qué? Para que no afecte de manera negativa el proceso, sino que más bien de alguna manera nos permita aprender, crecer y mejorar. Para que al finalmente lleguemos a una etapa que es el recongelamiento. Y ese es el nuevo estado deseado, ¿no es cierto? Es lo que pasa después de haber cambiado. Y es ahí donde realmente ya deberíamos, ¿no?, hacer que este cambio sea sostenido en el tiempo y se haga realidad. Y si ustedes se dan cuenta, lo que les cuento a grandes rasgos involucra una gestión muy distinta a nivel técnico como a nivel humano. Porque a nivel técnico vos gestionas plazos, proyectos, sistemas, cosas que no voy a decir que son fáciles, pero de alguna manera ya uno tiene un mapeo mucho más claro sobre cómo van a responder las distintas situaciones que vamos a manejar. Pero ya cuando hablamos del lado humano, hay muchas variables que entran en juego. La cultura de la organización, la forma de liderar de las personas, ¿de acuerdo? El estado en el cual se encuentra la organización, porque nunca va a ser igual jugar en vacas gordas que en vacas flacas, en una coyuntura desafiante, en una coyuntura que no lo es. Entonces, el poder mapear y entender todo eso es crucial. Y por ejemplo, la herramienta de Human Change Management nos permite hacer eso, ¿ok? Entonces, nos pasamos a la tercera pregunta. Te dejo a ti, Juanjo. Bueno, me imagino que han atravesado varios procesos, ya sea como usuarios o como gestores del cambio. No sé si consideran que estos procesos, el atravesar estos procesos, les han dejado algunas joyas, algunos aprendizajes ahí que creen que sería interesante compartir con los oyentes, a ver si hay algo ahí que, mira, me quedo con esto es un aprendizaje importante y si alguien más lo puede utilizar, fabuloso. No sé si Jenny y Andrea tienen algo así que nos puedan compartir. Sí, voy yo. Por ejemplo, un gran aprendizaje es el tema de la planificación flexible, ¿no? Y quienes de pronto hemos hecho proyectos y venimos de varias escuelas, en la planificación de los proyectos siempre hemos tenido una planificación en un Gantt que se tiene que cumplir con los responsables y los plazos. Pero ya en los últimos años, donde tenemos entornos cambiantes, donde realmente no vas a planificar a largo plazo y con suerte puedes planificar el mes para tenerlo bajo control,
necesariamente tenemos que tener una planificación flexible en todos los aspectos, en lo técnico, en lo tecnológico, pero también con las personas, porque de pronto en una situación, en el contexto que hemos estado, el COVID, la pandemia, los temas económicos, donde las personas, como seres humanos, como Jenny, como Andrea, como Juan Pablo, estamos influenciados por todo lo que pasa en el contexto, de pronto la familia, los gastos económicos que tenemos que hacer, los familiares enfermos, más el proyecto. Entonces, cuando nosotros consideramos esta planificación de todo un proyecto, la planificación de un cambio, tenemos que tomar en cuenta que esa planificación tiene que ser flexible porque hay muchos elementos que puedan hacer que no cumplas de pronto los plazos como los tenías previsto. Entonces ese es un aprendizaje que yo, que venía acostumbrada a hacer proyectos un poco más rígidos, toca adaptarse al contexto, toca adaptarse a la situación de manera de ser flexible en estos cambios. Otro de los valiosos aprendizajes es que el traje que le calza a un proyecto o a una empresa, ese traje no le calza tal cual a otro proyecto o a otra empresa, porque a veces nosotros creemos que de pronto tenemos ya la fórmula del éxito y queremos calzar en un pantalón talla 40, de pronto una persona que está un poquito más gordita, pues, ¿no? Y no le va a calzar bien, o de pronto que esté un poco más delgada, no le va a calzar. Entonces, todas las organizaciones y todos los proyectos son únicos y tenemos que ser capaces de entender esa unicidad para poder diseñar el cambio en lo técnico, pero también en cuanto a las personas, ¿no? Y más aún si hablamos de personas, porque dentro de las organizaciones tenemos individuos que son particulares y el proyecto tiene que adaptarse a aquello. Entonces, esos han sido dos aprendizajes que he tenido durante mi carrera profesional, que cuando ya me toca abordar otro proyecto u otro cambio, es lo primero que reviso. Excelente, Jenny. Buenísimo. De acuerdo con lo que dice Jenny, pero además yo he visto proyectos grandes y chiquitos fracasar cuando la gente no entiende lo que está haciendo o para qué lo está haciendo. Ese es un tema crítico. O sea, cuando metes a alguien en un proyecto, a veces hasta con bombos y platillos, y la gente no entiende en qué termina todo esto, no tiene visibilidad de, esta es la visión, hacia allá estamos yendo. Cuando la gente no entiende eso, muy rápido se baja porque la gente se frustra. Empiezas a incumplir plazos, no entiendes cuáles son tus entregables en medio, no sabes a dónde vas a llegar, no sabes cuál va a ser el beneficio. Entonces, yo creo que los proyectos fracasan cuando la gente no tiene visibilidad de lo que va a pasar. Entonces, creo que muy pronto en los proyectos es importante transparentar una serie de cuestiones, pero sobre todo el para qué estamos haciendo las cosas. Eso en los proyectos y en la vida en general. O sea, entender para qué haces algo creo que es clave, te mantiene la mente saludable y aparte orienta las acciones que quieres hacer. Ese es, creo, un aprendizaje, porque a veces nos embarcamos en los proyectos y vamos y dale, y hay que implementar esto y nadie sabe por qué ni para qué, y la verdad es que eso en la cabeza de la gente juega muy, muy en contra. Y la siguiente cosa que yo he visto que no siempre funciona es cuando pones a la gente a hacer el proyecto mientras sigue haciendo lo que normalmente está haciendo, ¿no? En algún punto los proyectos necesitan mucha atención o mucho foco. Entonces, no puedes tener a la gente haciendo su trabajo normal y agregarle el tema del proyecto. Esa es como la receta perfecta para que no funcione. Tampoco está bien que tengas a la gente 3 años en un proyecto, eso tampoco funciona. La gente quiere saber qué va a pasar con ellos cuando se acabe el proyecto. Entonces, entender bien cuál va a ser el esquema de trabajo de las personas que están asignadas a un proceso de cambio, por ejemplo, es súper importante. Entonces, yo diría esas dos cosas: entender para qué, y luego que la gente sepa qué va a pasar con ellos como personas en su rol y que no tengan una sobrecarga laboral. O sea, que el proyecto no resulte siendo un muerto que tienes que ir cargando y que sea un lastre, digamos, para la persona. Yo diría que esas dos lecciones son importantes de considerar. Excelente. Gracias, Andrea.
Creo que has dado en el clavo, Andrea. Muchas veces nos enfocamos tanto en los resultados que queremos generar como proyecto, que nos olvidamos que detrás del éxito de ese proyecto hay un grupo de gente que se ha enfocado y le ha puesto el alma, y a veces termina el proyecto y como que termina su sentido de vida de manera muy, muy rápida. No saben qué van a hacer, no pueden volver a su puesto de trabajo porque ya no existe y hay alguien que lo está ocupando. Entonces, es una de las tareas que, por ejemplo, la herramienta, el HCM Book, la tiene clara, y que es planificar el ir desescalando el proyecto. Va gente que entra, es temporal, tienes que enfocarla en el proyecto, sabes muy bien cuándo termina, y bueno, va saliendo, pero hay gente que se queda durante todo el proyecto y que termina el proyecto y está en el sinsentido, y es gente muy valiosa para la organización, es gente que ha aprendido mucho y que no sabe dónde va a volver, termina saliendo de la organización. Entonces es una de las cosas que hay que planificar previamente, y hay varias cosas así que son muy importantes cumplirlas porque son parte del proceso, y que si no tenemos claridad sobre este mapa general que tenemos que tener, las podemos obviar, y ahí perdemos gente muy, muy importante, muy talentosa dentro del proyecto. Entonces, estas cosas son importantes, y mejor si las tienes mapeadas para que puedas hacerlas de una forma ordenada, organizada, y coordinando las acciones con las diferentes áreas. Sí, ahí hay algo también que yo considero que es un tremendo aprendizaje, y es que los cambios reactivos nunca son sostenibles en el tiempo. Y va un poco en la línea que decía Andrea, que decía Jenny y Juan José, que claro, muchas veces el cambio llega impuesto, ¿no? A partir de ahora lo hacemos así, plan, métanle, es lo que toca. Y claro, la gente lo hace, y lo hace, pero rápido. Pero ¿cuál es el problema? Que si a eso le quieres dar continuidad, no funciona. ¿Por qué? Porque lo hacen para resolver un problema. Pero de que realmente se logre instaurar hábitos o se cambie la forma de hacer las cosas, esa es otra historia, ¿no? Entonces, uno de esos grandes aprendizajes es que mejor es ir despacio, pero hacerlo bien, que implementar cambios volando para que después no sean sostenidos en el tiempo. ¿Por qué? Porque los cambios que realmente funcionan son los proactivos, ¿no? Y esos cambios son los que, como tú decías, ¿no? Se planifican con tiempo, ¿no es cierto? Se organizan adecuadamente, se entiende el para qué las personas van a hacer lo que van a hacer, se mapean los roles apropiadamente, y ese mapeo de roles implica entender cuál es el rol que va a tomar cada uno en el proyecto, cómo lo va a ejecutar, cuándo va a terminar, qué va a hacer una vez que termine. Todo eso, ¿no es cierto?, es lo que te da esa claridad que de alguna manera asegura que la gente se involucre mejor con el proceso. Entonces, cambios reactivos nunca funcionan, y lastimosamente es un día a día en las organizaciones de implementarlos de esa manera, porque a veces es la propia coyuntura que te mueve a jugar así. Pero de nosotros, los que estamos trabajando en la gestión del cambio, depende transformar su efecto. O sea, si bien el problema te llegó y tenés que resolver, o sea, hay pasos que no podemos saltar, porque si los saltamos, el problema es que vamos a tener un problema mayor que la resolución en sí, ¿ok? Me gustaría hacer ahora una pregunta más, y ahí empezaríamos con Jenny, y es, Jenny, desde tu experiencia, ¿ok? ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que tú nos podrías compartir para poder gestionar el cambio de manera efectiva? Como dijimos, propósito, saber hacia dónde vamos, comunicación clara, normalmente con participación de las áreas de liderazgo, walk the talk, es decir, sé el cambio que quieres ser, sé el primero en adoptar el cambio, en cambiar, en adaptarte a lo que necesitas, porque seguramente para abordar un proyecto, un cambio, todos tenemos que cambiar, y ser nosotros los primeros en preguntarnos en qué tenemos que cambiar para
ser el mejor agente de cambio que impulse el cambio de nuestras organizaciones, tener la planificación clara, tener una red de aliados, que es importante, porque decíamos que tenemos que reducir esa resistencia al cambio, entonces sí necesitamos de otras personas, necesitamos de otros agentes de cambio dentro de la organización que nos ayuden a promover el cambio. El cambio siempre va a ser un viaje, ojalá fuera una línea recta, tiene subidas, bajadas, las 3 etapas que nos mencionabas hace un momento. Entonces tenemos que celebrar también esos pequeños hitos, esos pequeños logros, de manera que la gente se sienta bien y sienta que su trabajo está valiendo la pena, porque estoy segura que cuando hacemos un cambio van a ser más los momentos de pronto al inicio de frustración porque estamos luchando contra la resistencia. Entonces cada vez que encontremos pequeños logros los tenemos que celebrar. ¿Para qué? Para fortalecer ese espíritu, para fortalecer esa misión y que de pronto la gente no vea que es una cuesta muy empinada, sino que lo podemos lograr. Entonces esos de pronto serían los pasos que podríamos seguir. Andrés, ahí te pedimos ayuda, ¿listo? A ver, ahí lo que hablábamos hace rato, una buena planificación. O sea, no hay que fatigarse, me estoy tomando mucho tiempo en la planificación. Creo que vale la pena tener una buena etapa de planificación, donde también vamos a identificar nuestros stakeholders, ¿no? Si vamos a tener un sponsor, qué rol van a tener los diferentes gerentes, definir bien qué va a ser cada persona, cómo va a estar compuesto el equipo. Creo que eso es súper importante en la etapa de planificación. Luego creo que es importante la transparencia. O sea, a la gente que encara un proceso de cambio hay que contarle la neta corneta, ¿no? Y no velarle información. Hay que decir qué va a pasar, qué se puede esperar del proceso, qué es lo que estamos buscando, detrás de qué andamos, qué tiene que hacer cada uno. Entonces creo que la transparencia, y esto está muy casado con el tema de comunicar. En un proceso de cambio la comunicación nunca es demasiado, nunca. Aquí hay que comunicar, hablar mucho con la gente, ir midiendo como un termómetro cómo se está sintiendo la gente, cómo está tomando el cambio, porque no es lanzar el proyecto y nos vemos cuando se acabe todo el asunto y esté implementado o esté ejecutado. Hay que ir testeando para ir midiendo qué cosas se pueden ajustar con la gente. Y algo que también creo que es importante es darle una identidad al proceso de cambio. Si se trata de un proyecto, por ejemplo, es lindo ponerle un nombre, que la gente participe, la gente con ese tipo de cosas, rituales, la gente se siente parte, hagamos un lanzamiento formal, hagamos un programa de reconocimientos con hitos que vayamos cumpliendo. Entonces creo que esta identidad también apoya mucho y ayuda mucho al cambio, porque la gente dice, soy parte de algo que es importante y estoy haciendo algo que es relevante. Entonces creo que esa también es un buen aprendizaje en cómo gestionar algunos procesos de cambio. Buenísimo, Andrea, gracias. Creo que hemos ido cada vez más profesionalizando este rol de gestor del cambio. Ya como hace años recursos humanos era un planillero y cada vez es alguien que desde su conocimiento aporta más a las organizaciones. El gestor del cambio también se ha vuelto un rol valioso dentro de las organizaciones, porque los números no engañan. El 70% de los proyectos de cambio fracasan por el factor humano, porque no se ha considerado el factor humano. Entonces, este 30% nos hace pensar que sí se puede, y se puede si consideras el factor humano y haces que la gente atraviese el proceso como persona. Entonces, se está profesionalizando la tarea de gestor del cambio. En otros países es un rol que ya todo proyecto tiene un gestor del cambio. Hay una oficina de gestión del cambio en algunos proyectos y bueno, poco a poco tenemos que ir trayendo a Bolivia ese know-how, ese conocimiento que ya se tiene para aplicarlo de manera ordenada, de manera que potenciemos cualquier cambio, nos aseguremos de que cualquier cambio logre impactar en la gente. Un proyecto
para gestión del cambio no empieza y termina en el proyecto. Un proyecto empieza mucho antes con planificación, mapa estratégico, roles, y termina cuando el último empleado o colaborador de la oficina está usando el cambio, ha logrado un cambio de hábito, ha terminado haciendo que las cosas sucedan. Entonces estamos ahí en todo el proceso y creo que es importante, así como estamos profesionalizando cada uno de nosotros, irnos formando para lograr ser un aporte valioso a los proyectos dentro de la organización y a la organización como un todo. Y normalmente es la gente de recursos humanos la que termina asumiendo este rol con o sin conocimiento, así que mejor hacerlo con conocimiento de causa. Pablo. Sí, yo algo que le añadiría a lo que ustedes han dicho, porque creo que todo es complementario, es el involucramiento real del liderazgo, ¿no? Y en este caso hablo de el nivel ejecutivo. O sea, cuando estás hablando de un proyecto transversal que va a impactar en toda la organización, o sea, el gerente general, el número uno, tiene que estar involucrado en las actividades del proyecto, ¿ok? No quiere decir que lo va a hacer él, ¿no es cierto? Pero ese patrocinador del que hablabas, Andrea, es crucial. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en la vida real, en los proyectos, y hay un resultado distinto cuando el número uno está permanentemente involucrado en el proceso, a cuando llega, dice, vamos chicos, hay que meterle, y después desaparece, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo desde la gestión del cambio preparas esas acciones, preparas su participación, preparas su involucramiento? Lo preparas a él. Lo preparas a él para que el mensaje y la forma en la cual intervenga sea la correcta y ayude al proceso, no lo liquide, es crucial. O sea, literalmente, para mí el patrocinador principal es literalmente un rockstar, ¿ok? Con el que uno tiene que trabajar. Y obviamente en hitos concretos y de la forma adecuada para asegurar el resultado. Pero obviamente uno es él, pero luego tienes a todo el equipo ejecutivo. ¿Por qué? Porque el cambio es como que va cayendo en forma de cascada, ¿no? Y a veces pasa que tenés a un gerente de un área A que está involucrado y al gerente del área C que ni por si acaso. Entonces, eso obviamente, ¿qué quiere decir? Que el cambio en un área va a funcionar muy distinto al cambio en otra área, ¿no? Entonces, en un área vas a tener más resistencia. ¿Por qué? Porque el número uno no está involucrado, en otra no. Entonces, entender ahí también que la organización no va a cambiar al mismo ritmo y que vos tienes que gestionar el ritmo de cada uno es uno de los grandes desafíos dentro de la gestión del cambio, y que la herramienta de UCMI nos da muchas alternativas sobre eso, ¿ok? Cómo mapeas resistencias, cómo trabajas en los patrocinadores, cómo elaboras un plan de acción para el patrocinador y las resistencias. Son cosas que de alguna manera puedes mapear con esta herramienta y que también te van a ayudar a tener proyectos exitosos. Solamente les lanzo un dato para terminar. Hay 85% de probabilidad de éxito cuando uno gestiona el proyecto apropiadamente, ¿ok? Y fíjense ustedes, hay un 75% de probabilidad de fracaso cuando no se involucra a la gestión del cambio en la gestión de un proyecto, ¿no? Entonces, literalmente, la fórmula es clara y hay una forma que funciona y hay otra que no, ¿ok? Antes que nada, Andrea, Jenny, Juan José, agradecerles por su tiempo, por los grandes aprendizajes que nos han compartido, y yo simplemente quisiera aprovechar de leer algunas preguntas, un par de preguntas que nos hace la audiencia que está ahora conectada, para que alguno de nosotros la pueda contestar. ¿Listo? Vane Obando, ¿ok? Nos escribe y nos dice, en base a nuestra experiencia, ¿cuál es el rol o la participación de los sponsors dentro de un proceso de gestión del cambio? ¿Ok? No sé si alguno de ustedes quisiera contestar. Bueno, creo que es un poco lo que hablabas, ¿no, Pablo? El sponsor, el padrino, el que dice, esto hay que hacer, esto tenemos que hacer en esta compañía, esto nos va a llevar un nivel más allá. Entonces, como bien lo decías, a ver, hablabas un poco del rol de liderazgo de los directores, pero el sponsor es el que va a padrinar el proyecto,
tiene que tener un nivel jerárquico alto, tiene que tener algún nivel de ascendencia, bueno, todo esto desde mi punto de vista, ¿no? Sobre el resto de la estructura, tiene que tener una buena lectura de la situación, del estadio, de la organización, de la cultura, si están preparados para encarar un cambio. Pero es la persona que va a impulsar este cambio. Obviamente tiene que ser el primer convencido, ¿no? Ese es su rol, es el que va a atraer a los adeptos y explicar por qué estamos haciendo esto. Así que su rol es fundamental porque es el que va a impulsar que un proyecto se haga. No tanto por un mandato, pero sí por una explicación de por qué tienen que hacer el cambio. Excelente, muchísimas gracias Andrea. Voy con una pregunta también que nos pasan en la audiencia y dice, ¿cómo podemos medir si las personas realmente se están adhiriendo a la gestión del cambio? Ahí voy yo y les voy a contar una experiencia. Estuve por un buen tiempo en una transnacional que tenía una madurez muy alta en lo que es la gestión del cambio. Para cada proyecto, por ejemplo, se tenía tiempo completo una persona de soporte que era especialista en gestión del cambio humano, ¿sí? Y cómo íbamos, y si bien se trabajaban en proyectos que eran de mejora, esto en una planta industrial, esta persona y con otras iban midiendo cómo las personas se adherían al cambio. Primero, por supuesto, se tenían los indicadores técnicos, financieros del proyecto que se monitoreaban, pero esta persona iba teniendo sesiones con las personas. Imagínense, trabajamos en una planta industrial, la gente es operativa y de pronto el tipo de encuestas que se hacían eran desde caritas felices, o sea, los emojis, para saber cómo se sentían. Se utilizaban muchas imágenes gráficas u otras herramientas que seguramente vienen del mundo de la psicología. Yo soy ingeniera, ahí no tengo mucha información para dar. Sin embargo, al ser usuaria, sí me tocó ir y contestar a veces ese tipo de cuestionarios. Se iniciaban las reuniones y lo primero que se hacía era saber cuál era el estado, ¿no? Cuál era el estado, cómo se sentían las personas. Y de esta manera se iba monitoreando el proyecto con los indicadores técnicos, los indicadores financieros, pero también los indicadores de personas. De manera que podamos tener mapeados los tres elementos y a los proyectos se les hacían evaluaciones de pronto, iniciando proyecto, durante el proyecto, 3 meses, 6, 9, 12, 15 meses después, porque el cambio debería ser constante y debería mantenerse, y en todos los estadios se mantenían estos tres tipos de indicadores. Entonces esta era una bonita manera de ver cómo las personas sí estaban siendo parte del cambio. Si me permite solo agregar algo ahí, importante evaluar cada etapa crítica del proyecto como un pulso, ¿no? Para entender cómo cada etapa se está asimilando en la organización. ¿Por qué? Porque ahí uno se equivoca, ¿no? ¿Por qué? Porque evalúa un antes y un después. No, es un error. ¿Por qué? Porque en todo el proceso es que aparecen los problemas y aparecen las situaciones. Entonces, esos pulsos que comentaba Jenny, como cuando aplicamos un NPS, ¿no es cierto?, para medir la experiencia del cliente, como cuando subes al Uber, ¿no es cierto?, y tienes que evaluar estrellitas una vez que te bajas, es exactamente igual en cada una de las instancias críticas que tiene el proyecto. Permítanme que ahí leemos otra, ¿listo? Nos están haciendo varias preguntas. A ver, en base a nuestra experiencia, ¿ok? ¿Cómo podemos involucrar al gerente general con las actividades de la gestión del cambio, considerando que, por ejemplo, tiene un sistema de creencias que te puede decir que para el proceso no es la apropiada? Solo para aportar a lo que ya dijo Andrea sobre la importancia del patrocinador, una de las tareas, y creo que la más importante, yo sería más radical, sin la cual no me animaría a arrancar un proceso de cambio, es un patrocinador convencido,
un patrocinador con claridad sobre lo que quiere del proyecto, un patrocinador que sea capaz de involucrarse y esté comprometido con todo el proceso que va a venir adelante. Si no existe eso, yo ni siquiera me animaría a arrancar el proyecto de cambio. No vale la pena. Es un proyecto que va a ir a fracasar porque va a ser el primero en generar dudas, en no tener claridad sobre lo que quiere, en no saber qué pedir a las personas. Entonces, la primera tarea es lograr con el patrocinador o los patrocinadores esta claridad sobre lo que queremos como proyecto y en algunos casos vamos a tener que alinearnos con algunas de sus creencias sobre lo que viene dando y en el proceso vamos a ir testeando algunas de sus creencias y probablemente vamos a ir generando algunos cambios en su sistema de creencias, pero sin este convencimiento inicial yo creo que ni siquiera vale la pena arrancar el proyecto. Así que esa es la primera tarea y es una de las tareas críticas dentro del proceso de cambio. Y permítame cerrar con la última pregunta. ¿Listo? Ya estamos ahí sobre la hora. ¿Qué herramientas recomiendan para enamorar y comprometer a la gente de una organización en un proceso de gestión del cambio? Sí, voy yo. Y creo que esa va asociada con la anterior, por ejemplo, del gerente, porque no, tenemos que enamorar al gerente, porque muchas veces a nosotros nos toca promover por alguna razón un cambio y al primero que hay que enamorar es al gerente. Luego hay que enamorar a los stakeholders, hay que enamorar a quienes, a la parte operativa, a la parte financiera, que es la que seguramente nos va a dar el dinero para el cambio. Y para esto, y si aquí tenemos gente que está de recursos humanos, tenemos que explotar esos conocimientos y habilidades de poder conocer a las personas y ser capaces de hablar el lenguaje de cada stakeholder. Si es un gerente general, seguramente que el lenguaje que quiere hablar es de retorno a la inversión, cuál es el beneficio económico que va a tener con este cambio. Y si estamos hablando de las otras personas, tenemos que ser suficientemente hábiles y apoyarnos en las herramientas de recursos humanos para poder hablar el lenguaje de cada stakeholder y que nuestro proyecto responda a las expectativas y que haga fit con cada stakeholder. Entonces, si estamos hablando el mismo lenguaje, seguramente que los vamos a poder enamorar y los vamos a poder convencer, ¿no? Si tenemos clara la misión y cuál es el rol que juega en el proyecto, ya vamos a trabajar. Y coincido claramente con Juan José, si el gerente general no está involucrado, ese va a ser, no va a ser un proyecto exitoso. Estamos seguro que vamos a ir directo al fracaso. Si me permite ahí agregar algo, Jenny, me voy a meter en el desafío de resumir las herramientas, ¿ok? En unas cuantas, ¿ok? Un plan de comunicación sólido, robusto y bien trabajado, ¿no es cierto? Segundo, un plan para los patrocinadores, el equipo de líderes, ¿de acuerdo? Es clave tener un paso a paso de qué vamos a hacer con ellos. Tercero, un plan de desarrollo de competencias, ¿ok? Pero humanas para gestionar el cambio, tanto a nivel de líderes como a nivel de colaboradores, ¿ok? Y cuarto, un coaching muy activo, ¿no es cierto?, para poder gestionar resistencias que se manejen en la organización. Te hablo de resistencias a nivel individual, que se pueden dar en un líder o en un equipo de trabajo. Entonces, son como que 4 herramientas con las que juega la gestión del cambio, que si ustedes se dan cuenta, son muy humanas, ¿no? Entonces, cuando realmente hablamos de gestionar el cambio, hablamos de que hay que trabajar en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la gestión de todas estas habilidades. Así que, bueno, parece que estamos llegando al final. Yo simplemente agradecerles a todos por haber sido parte de esta edición número 19 de nuestro Café con Talentum, que en esta oportunidad se convirtió en un conversatorio donde tuvimos la oportunidad de compartir con personas muy expertas, ¿no es cierto?, sobre cómo realmente podemos gestionar el lado humano del cambio.
Los invitamos que nos acompañen en nuestras redes, que ahí siempre estaremos sacando nuevos episodios, sorprendiéndolos con nuevas formas de compartir aprendizaje y construir juntos. También quiero aprovechar de invitarlos a nuestra certificación de Human Change Management, donde justamente estaremos trabajando el paso a paso para poder gestionar el lado humano del cambio. Juan José, Jenny, Andrea, muchísimas gracias por haber sido parte de este espacio y bueno, a seguir gestionando el lado humano del cambio. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.